retardos de crecimiento intrauterino. Mayra. Doctor, buenas tardes. Hola, no te veo. Es mi cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Qué has leído sobre las diferencias o es igual hablar de pequeño paralelaje gestacional o retardo de crecimiento intrauterino? Bueno, doctor, un pequeño paralelaje gestacional va a estar, va a ser aquel en el que su peso no va a ser, va a ser menos del percentil 3, si no me equivoco. 10. 10, doctor. Percentil 10. Uh-huh. Y bueno, un bebé que ha tenido RCIU no necesariamente va a ser pequeño paralejo gestacional, ¿no? Y un bebé que es pequeño paralejo gestacional, perdón, no va a ser necesariamente un bebé que ha tenido restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? ¿Y cómo lo entiendes a un RCIU? Un RCIU, doctor, puede puede ser pequeño para la gestacional, pero también va a tener otros problemas, ¿no? Como oligohidramnios, entre otras cosas. Estás por ahí, pero la definición de pequeño edad gestacional, eso ustedes ya lo saben. No todo niño que su peso esté por debajo del percentil 10 en relación a su edad gestacional. Pero cuando hablamos de RCIU, es más en relación al potencial de crecimiento. Esos niños que no alcanzan ese potencial de crecimiento que traen de acuerdo a su genética, ¿no? Por lo tanto, lo que dice es cierto, que muchos niños que pueden estar por encima del percentil 10, pero que se les puede catalogar como RCIUs. Ahora, para fines prácticos, sí hay muchos autores que tratan de verlos como sinónimos también, ¿no? Esa opción. Pequeño a igual de RCIU para evitar estas diferencias. Pero sí, o sea, es diferente, no es igual, ¿no? Noelia. Doctor, buenas tardes, presente. Hola Noelia, ¿dónde estás? Ok, ahora sí te veo. A ver, ¿qué has leído sobre los tipos de RCIU, de retardo de crecimiento intrauterino? Doctor, ¿me ve? ¿Sí? ¿Qué tipos de RCIU conoces? No te escucho. Doctor, ¿ahora sí me escucha? ¿Sí? Ya, bueno, hay dos tipos de restricción de crecimiento uterino. Tenemos la simétrica y también la asimétrica. La simétrica es, bueno, que consta de todas las partes del bebé van a ser de tamaño pequeño y la asimétrica tiene la cabeza del bebé va a tener un tamaño esperado, pero el resto del cuerpo del bebé va a ser pequeño. Y en el asimétrico, ¿qué es lo que está comprometido? En el asimétrico, doctor, el tamaño del cuerpo del bebé. La cabeza sí va a tener su tamaño esperado. En el asimétrico, ¿qué está disminuido y qué está normal? La cabeza está normal en el asimétrico, doctor. La cabeza está normal en el asimétrico y el cuerpo está pequeño. ¿El cuerpo? Sí, el cuerpo, o sea, el resto del cuerpo, el resto del bebé va a estar pequeño, pero la cabeza va a tener el tamaño esperado. No. El asimétrico netamente es solamente el peso. Ya. ¿Sí? Y en el
Simétrico es todo, peso, talla y perímetro cefálico. Y eso tiene su explicación por el inicio durante el embarazo, que es lo que vamos a aprender hoy día, ¿sí? Pero básicamente el asimétrico es al final. ¿Y cuál dirías que tiene mejor pronóstico, el simétrico o el asimétrico? Inclusive doctor simétrico. El simétrico tiene mejor pronóstico. No tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Em, Porque doctor, en este caso va a haber el compromiso del peso y también el tamaño del bebé. En el otro también hay compromiso del peso. Doctor, Es también el porque más estoy grave sufriendo en de el asfixia desarrollo de un feto. doctor, también Dentro de porque lo estoy que sufriendo de es asfixia peso, porque talla y perímetro cefálico. ¿Qué tendrías lo más grave? Que no crezca. mm, bueno, doctor, el retardo del crecimiento simétrico va a estar caracterizado por una disminución de todas las medidas antropométricas del feto, ¿no? Y bueno, también va a suponer la existencia de factores que de factores causales en el comienzo de la gestación. Ok, listo. A ver, Eduardo. Sí, doctor. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. La misma pregunta. ¿Cuál sería de mejor pronóstico y cuál de peor pronóstico? No te veo, Eduardo. Sí, doctor, se está prendiendo la cámara. No sé por qué está demorando. Ah, creo que ahora Ahí sí. está bien. ¿Cuál Sí, es el de doctor. mejor pronóstico y cuál es el de peor pronóstico dentro de los dos RCIUs? ¿Simétrico o asimétrico? Mm, bueno, doctor, el de mejor pronóstico es el asimétrico, doctor. ¿Por qué? Eh, no recuerdo muy bien, pero es porque no está comprometido todas las variables que ya había mencionado, ¿no? Que no es solo Ujú. el peso, sino Y que ahora te lo pregunto al revés. ¿Por qué el simétrico es de peor pronóstico? el simétrico es el peor pronóstico porque ya está afectando a más de una sola. Entre ellas tenemos al peso propiamente y, bueno, a diferencia del asimétrico, ¿no? Que va a afectar desde la primera etapa fetal, Para que ti, puede... ¿cuál sería más importante? ¿La cabeza, la talla o el peso? Eh, doctor, yo creo que, bueno, para mí podría ser el peso, ¿no? Pero es que las tres variables tienen que ser manejadas en conjunto para poder establecer un pronóstico adecuado, doctor. Pero piénsenlo de esta manera. La cabeza es el desarrollo cerebral, es lo que va a comandar al final todo. ¿Sí? Entonces, siempre el de peor pronóstico es cierto, o el pronóstico reservado es el simétrico. Y ahí se compromete peso, talla y perímetro cefálico. Y el perímetro cefálico va en base al desarrollo del cerebro, ¿no es cierto? ¿Y cuándo empieza esto? Generalmente el primer trimestre. Eso es lo que le hace a los RCIUs de tipo simétrico un pronóstico bastante reservado o malo, ¿no? Porque el desarrollo neurológico se ve comprometido desde que está gestando, ¿no? Desde el primer trimestre. En cambio, los asimétricos, ustedes van a ver unos niñitos que son largos porque la talla no está comprometida, son flacos porque el peso sí está comprometido y el perímetro cefálico está normal, ¿sí? O sea, son cabezoncitos en relación a su cuerpo. Eso es el asimétrico, ¿no? Y lo que único que le falta, pues, es el peso, ¿no? En cambio, en el simétrico es todo completo. Una última.
Camilo. Doctor, buenas tardes. Hola, Camilo. ¿Qué tal? ¿Dónde está que no te veo? ¿Ya Ok. ve? ¿Qué problemas tiene? Hablando ya, cambiando al otro extremo, a los grandes para la edad gestacional. Hay un motivo de que un niño nazca grande, que es si la mamá es diabética, ¿no es cierto? Claro, Y el niño tiene probabilidad de ser, pues, grande, ¿no? Macrosómico. sí, doctor. Estos niños, cuando nacen, ¿hacen hipoglicemia o hiperglicemia? ¿Qué has leído? Tiene la tendencia y un riesgo aún mayor a hacer hipoglicemia con el paso de los días, porque no están, o sea, su cuerpo no está acostumbrado a tener la cantidad suficiente de insulina en la mayoría de casos, creo, por la cantidad de azúcar elevada por la diabetes gestacional de la madre. Entonces, ¿por qué harían la hipoglicemia? Eh, Porque su cuerpo no recibe la suficiente cantidad de azúcar necesaria o requerida, o a la que estaba acostumbrada dentro del útero. A la que acá acostumbra. ¿Y hay algo, otro motivo más? Am, por la, bueno, quizás porque secretan cantidades más elevadas de insulina para haber contrarrestado. Exacto. Entonces tienen cantidades más elevadas de insulina porque ese páncreas pues, se ha acostumbrado a recibir bastante azúcar de su mamá y compensatoriamente produce más insulina para poder compensar, ¿no? Ujú. Y metabolizar la glucosa. El problema está que después de que ustedes cortan el cordón, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Ya no recibe la misma cantidad de glucosa, pero sigue teniendo la cantidad de insulina alta, ¿no? Entonces es un problema. Muy bien, chicos, lo que vamos a hablar hoy día es justo estas dos condiciones, digamos, al nacer, porque no es una infección, no es una patología de malformación ni nada, es una condición física al nacer, al igual que la prematuridad, ¿no? Son condiciones al nacer. Pues tenemos prematuros, tenemos retardos de crecimiento intrauterino o pequeños para la edad gestacional y tenemos los niños que son grandes para la edad gestacional y macrosómicos, que también es diferente, ¿no? Hablar de grande y macrosómico no es lo mismo. Lo vamos a ir conforme vayamos desarrollando el tema. Ah, ¿Me confirman si ven, si ya les llega? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor, ya te veo. Ok, gracias. Entonces, empezaremos por el retardo de crecimiento intrauterino. Como les dije, son dos definiciones que son un poquito diferentes, ¿no? Una cosa es hablar de pequeño para la edad gestacional, que eso ya lo hemos aprendido bien cuando hemos clasificado a los recién nacidos, en las cuales todo niño que está por debajo del percentil 10 está catalogado como pequeño para la edad gestacional. O sea, yo puedo tener un niño a término, pequeño, un niño prematuro, pequeño, o un niño post-término, pequeño para la edad gestacional. ¿Qué es RSI-1? Es esa incapacidad de lograr un crecimiento intrauterino óptimo dado por su potencial genético. Muchas veces podemos tener un niño que es grande, que es a término, y que de repente lo vemos que está demasiado, ¿no? Como que lo vemos que está medio desnutrido y por ahí lo pesan ustedes y está con 2.700, 2.800, pero como que tiene características físicas diferentes en cuanto a la piel que está acartonada, que está
con grietas, con descamación, e incluso no tiene los pliegues de tipo horizontal que normalmente tienen en los glúteos o en los muslos, sino de tipo horizontal. Muchas veces se le denominan los pliegues en pantalón, o sea, cuando se usa un pantalón ancho, lógicamente como de terno, que es más suelto, ¿no? Como que las rayas son un poco más verticales, ¿no? Y a eso, sí, más es una característica física, a diferencia del PEC que lo llevamos a una tabla. Y también, como les adelanté, para evitar muchas veces esas diferencias, pues se habla casi en sinónimos, ¿no? La incidencia de los PEC y retardos, lo vamos a sumar así, eso es más oscila de acuerdo a la región, de acuerdo a la población, ¿no? De acuerdo al desarrollo incluso de esas regiones, entre el 3 al 10% de todos los embarazos. Nosotros hemos sacado una incidencia, por ejemplo, en el Hospital Orena, que es el que recibe mucha referencia de lugares pues que no son tan pudientes, sea de la ciudad de Cusco o a nivel provincial, y nosotros hemos llegado a tener entre un 8 a 9% de todos nuestros partos son pequeños para edad gestacional. Ocupan el 20% de los mortinatos, quiere decir que es un riesgo grande para que tenga muerte intrauterina, ¿no? Y eso depende mucho de sus reservas energéticas que tiene este niño. Ustedes conocen al doctor Villamonte, él es un ginecobstetra que hace bastante, o trabaja bastante en investigación fetal, y él tiene varios estudios sobre el potencial riesgo cuando se hace una ecografía en un RCI, ¿no? Entonces ahí pues utiliza una serie de parámetros para medir la circulación a nivel de las arterias uterinas o a nivel de la arteria cerebral media del feto, ¿no? Y cuando esto está bajo y no tiene buen pulso, pues él dice en cualquier momento este niño se puede morir, así que inmediatamente tienen que ir a llevar a la sala y hacerle cesárea, ¿no? Estos niños tienen 4 o 8 veces más riesgo de morir, ¿no? Y también tienen más riesgo de enfermarse y tener secuelas a largo plazo. Tener en cuenta que en el crecimiento fetal hay factores fetales, por ejemplo, si genéticamente los papás son pequeños, y ellos han nacido incluso también pequeños, genéticamente tienen ese potencial de no crecer mucho, ¿no es cierto? O hacer unos RCIUs de tipo constitucional. El otro es de que también el feto puede tener malformaciones que impiden un adecuado crecimiento. Dentro de los factores maternos, pues tenemos muchos, ¿no? Desde las enfermedades propias de la mamá, que vamos a ver después, que hacen una insuficiencia placentaria, ¿no? Y los consideramos como factores placentarios. Entonces, tenemos factores genéticos, cromosómicos y anomalías congénitas que hace que ese niño no crezca como parte de factor fetal. También un niño puede nacer con infecciones congénitas. Hay un acrónimo que se llama TORCH, que agrupa una serie de infecciones congénitas, sobre todo virales, como citomegalovirus, rubiola, ¿no? Herpes, parasitarias como un protozoario como es el toxoplasma, ¿no? El otro son errores innatos del metabolismo, esas enfermedades que se trata de identificar mediante el tamizaje neonatal, ¿no? Y como les dije, también hay diferencias raciales, poblacionales, ¿no? Que influyen que seamos pequeños.
El sexo femenino, se ha visto que hay un mayor porcentaje también de RCIs. Cuando son gemelos, 25 a 30% de los RCIs son gemelitos, porque eso tiene una restricción de crecimiento intrauterino, sobre todo por competencia, digamos, ¿no? Que compiten entre ellos por el espacio y por los nutrientes también. El aspecto del antecedente, si una mamá ya tuvo RCIs previos, pues tiene una cuarta parte de que pueda repetirse la condición, ¿no? Dentro de los factores maternos, casi todos son en base a esto: que haya una reducción del flujo sanguíneo útero-placentario. Y esto se produce por una insuficiencia placentaria, que esa placenta, sea por alguna enfermedad, o sea por senescencia, por envejecimiento placentario, comience a presentar calcificaciones o infartos a nivel placentario, de tal manera que impide ya el paso adecuado de nutrientes y oxígeno. La preeclampsia es uno de los más comunes que puede producir insuficiencia placentaria, la enfermedad renovascular crónica, la enfermedad hipertensiva también produce insuficiencias placentarias, los mamás diabéticas también. En una desnutrición, pues el niño, lógicamente, que por la baja cantidad de nutrientes, pues no crece adecuadamente. Muchas mamás, pues, pueden haber subido 4 o 5 kilos nomás durante el embarazo, cuando debería subir más o menos unos 8 o 10 kilos. La anemia también interviene, por eso es donde dentro del control prenatal tenemos que hacer el control de hemoglobina y dar suplementos de hierro. Drogas, en las cuales interfiere también con el adecuado metabolismo y crecimiento fetal. Otros problemas en los cuales la mamá no pueda oxigenar bien, como si hay algún problema hemoglobinopatías, o lactantes también nacidos a gran altura. Si es muy alto, pues se ha visto que los pesos promedios de los recién nacidos un poco más bajo. El otro es la estatura de los padres, la corta edad de la madre, la condición socioeconómica, la primiparidad. El primer hijo generalmente es de menos peso que los siguientes, pero también cuando hay gran multiparidad, más de 4 o 5, los siguientes también pueden tener predisposición a retardos de crecimiento intrauterino. Hay otros tipos de insuficiencia placentaria en las cuales el embarazo excede la capacidad de duración de la placenta. Esto es en cuanto a los postérminos, digamos, y a veces también cuando es a términos, pero la placenta envejece prematuramente, es un envejecimiento prematuro de la placenta. Puede haber problemas a nivel placentario o de cordón también, como infartos placentarios múltiples, inserciones anómalas del cordón. El cordón normalmente está en una zona central, ¿no? Pero a veces se inserta en la zona marginal, por lo tanto, la cantidad de oxígeno y nutrientes es menos. Más o menos lo que sucede con los gemelares, ¿no? Que un cordón de repente está bien ubicado y el otro cordón está en forma marginal. Entonces ahí pues nos sale unos gemelos ahí disparejos, ¿no? Unos que pueden ser adecuados para la edad gestacional y otros pequeños. Hay problemas anatómicos también, como trombosis vasculares o hemangiomas, ¿no? A nivel de la placenta y del cordón. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología del RCIO, empezamos generalmente con un aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿no?
¿sí? Y esto hace que disminuya pues, la cantidad de sangre, hay una disminución del débito cardíaco, una disminución del flujo útero-placentario, hay una menor transferencia de glucosa y aminoácidos, proteínas hacia el feto, por esta mayor resistencia. Hay una disminución de los esteroides placentarios, que son las hormonas que mantienen un poco la función de la placenta, ¿no? Disminuye todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, por lo tanto hay retención de agua y sodio, ¿no? Lo que hace que disminuya el volumen plasmático. Casi la mayoría de los pequeños para la edad gestacional me pueden nacer con policitemia por eso, por la disminución que me puede provocar el volumen plasmático, y tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, porque hay menor disposición de oxígeno. Entonces, como que el niño está sujeto a un mayor ambiente hipóxico, ¿no? Entonces, como compensación, comienza a producir más cantidad de glóbulos rojos. Y esto se da por un aumento de la eritropoyetina, ¿no? O sea, la hipoxia crónica en las cuales está sometido el niño hace que se produzca mayor eritropoyetina, y esto induce a mayor producción de glóbulos rojos. Vamos a ver después con las complicaciones que tienen estos niños. Tener en cuenta para poder entender el pronóstico esto. Fíjense, las primeras 16 semanas hay un rápido incremento del número de células. Eso se llama hiperplasia celular, ¿sí? Pero fíjense, la ganancia de peso es 5 gramos por día hasta la semana 15. Entonces, en todo el periodo embrionario prácticamente hay una hiperplasia celular. Hay un rápido crecimiento de células. Por lo tanto, si hay algún problema en el primer trimestre, en estas primeras 16 semanas, el número de células que va a tener ese producto va a ser menor. Y sobre todo nos preocupa a nivel cerebral, ¿cierto? El número de neuronas. ¿Qué pasa entre la semana 17 a 32? Sigue un incremento en el número de células, o sea, sigue habiendo hiperplasia, pero ya también comienza a aumentar el tamaño de la célula, que se llama hipertrofia celular. O sea, es como que hay un crecimiento y un aumento también de las células. De la semana 17 a 32. El feto comienza a aumentar de peso a un promedio de 15 a 20 gramos por día hasta la semana 24. ¿Sí? Pero ¿qué pasa después de la semana 32? Ya no hay crecimiento celular, todo es hipertrofia celular, incremento rápido en el tamaño ya de las células que ya se dividieron en las primeras semanas, ¿no? Depósito de grasa, glucógeno. Fíjense, a partir de las 32 semanas, el feto comienza a subir 30 a 35 gramos por día a la semana 34. En promedio, ¿no? A esa semana, y hasta las 40 semanas. De ahí nos sale el pronóstico. ¿Qué es cuando hemos hablado de RCIU? Simétrico. Simétrico significa que nada creció. O sea, no creció la cabeza, ni la talla, ni el peso adecuadamente. Y probablemente la causa que indujo esto está en estas primeras 16 semanas. Y esto es lo que me da ese pronóstico reservado. Esa primera mitad del embarazo, pues es básico para el desarrollo neurológico de un niño. En cambio,
cuando el problema está después de la primera mitad, en la segunda mitad del embarazo, solamente se afecta el peso. La talla y el perímetro cefálico nacen más o menos normal y lo que se afecta es el peso. Entonces van a ver un niño que es adelgazado, con cabeza que es un poco grande desproporcionadamente para ese cuerpo adelgazado y de talla más o menos normal. Entonces nosotros tenemos el tipo 1 o RCIU crónico o proporcionado o simétrico, tienen todas esas formas de denominarlo, en las cuales hay una reducción del peso, talla y perímetro cefálico. Esto generalmente es o constitucional desde el inicio del embarazo, o hay infecciones, generalmente los del TORCH, que es también desde el comienzo del embarazo, o por uso de drogas, también durante todo el embarazo. Y hay otros que se denominan no constitucionales, que están asociados a malformaciones o problemas de tipo cromosómico. El tipo 2, o RCIU, agudo, o desproporcionado, o asimétrico, hay la disminución del peso, pero el perímetro cefálico y la talla están normales. ¿Sí? El subagudo, la noxa se presenta entre la semana 27 y 34, y el agudo, sobre todo en el último mes de gestación. Y eso es lo que me da, como les digo, esos niños como que parecen desnutridos fetales, ¿no? Hay algunas diferencias en cuanto a un resumen, digamos, de los dos tipos de RCIU. Tipo 1, que ya sabemos que es más de tipo por infección intrauterina, ¿no? O teratógenos, drogas. En cambio, el 2 es más para patología materna, que se presenta en la segunda mitad del embarazo. El más frecuente de lejos es el asimétrico, 80%. El simétrico, hemos dicho, se presenta temprano y el asimétrico generalmente en el último trimestre. Los órganos afectados, pues es la cabeza, disminución de todo el peso, la talla y también de los órganos internos. Normalmente un recién nacido nace con un gran hígado, porque el hígado pues es el órgano más beneficiado, ¿no es cierto?, en la etapa fetal. Estos niños tienen disminución de esto, son demasiados, no tienen buen desarrollo hepático, porque no tienen los depósitos de glucógeno, ¿no?, que se depositan en el hígado también. Y el cerebro, la relación es bien baja. En cambio, en el otro no, básicamente es por el peso, ¿no? El cerebro pues está normal. Ya sabemos, el primero es por falta de hipoplasia o alteración en la hiperplasia celular o en la división de las células, y el otro es básicamente porque no se produce la hipertrofia, ¿no? Hay una hipotrofia celular. Esto se puede recuperar, ¿sí? En cambio, esto no, y eso me da el pronóstico. Crecimiento placentario, el primero puede ser normal y en el otro puede estar disminuido. Anomalías fetales es más frecuente en el simétrico, porque es desde el comienzo, desde la etapa embrionaria, ¿no es cierto? El diámetro biparietal, que eso lo identifica el ginecólogo en una ecografía, lo que va a ver que el diámetro biparietal es pequeño, al igual que la circunferencia abdominal. En cambio, en el otro, el diámetro biparietal es normal porque ese cerebro creció normal, pero sí no hay un buen desarrollo del peso y sigue flaquito, ¿no? El índice ponderal en el simétrico es normal, ¿no? ¿Por qué es normal? Porque todo está chiquito. Entonces, para sacar el índice ponderal nosotros tenemos la relación peso-talla, ¿cierto? Entonces, el peso para la talla en un simétrico está normal, o sea, corresponde. En cambio, en el asimétrico, el peso está disminuido y la talla está normal. Entonces, como que ese índice ponderal va a estar disminuido. Nosotros vamos a aprender a sacar eso para tipificar
a todos los que estén por debajo del percentil 10 para tipificarlos como simétrico o asimétrico, ¿no? Y eso nos va a dar pronóstico para nuestro manejo y también para dar las recomendaciones a los padres. Esto es por la etiología. En el intrínseco, generalmente es por condiciones fetales. El extrínseco, generalmente es elementos externos al feto, por patología materno-placentaria. Hay también los mixtos, en los cuales hay los dos, y hay quienes son idiopáticos. No se puede saber cuál es la causa del RCI. Pues lo primero que tenemos que hacer para el diagnóstico es establecer bien una edad gestacional, sea por una FUR confiable o por altura uterina, si es que se ha estado controlando bien durante el embarazo, o por ecografía también. O al final, si no se tiene eso, por una evaluación fetal en las cuales le van a tener que hacer un test, ¿no? Un test de edad gestacional, sea por Capurro o un Balab. También se puede hacer dosaje de algunas sustancias u hormonas maternas durante el embarazo, como concentraciones de estriol y lactógeno placentario, ¿no? En los cuales están disminuidos por los RCIs. Este es el índice ponderal que les decía. Entonces, ¿a quiénes hay que aplicarles el índice ponderal? A todos los niños cuyo peso esté por debajo del percentil 10. Y hay que hacerles esto. ¿Sí? Peso sobre talla al cubo por 100. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo. Niño de 1800, con talla de 40 y un perímetro cefálico de 28. Edad gestacional, 36 semanas. Entonces, en este niño, nos vamos acá, ¿cierto? Tenemos 36 semanas, 1840 y 28. 36 semanas, 1800 estamos acá. Ya tenemos un niño que es peso pequeño para la edad gestacional. Está cayendo en toda esta parte. La talla, dijimos 40. Igual, se vienen ustedes de acá y miren dónde está el 40. 40 estamos acá. También está por debajo del percentil 10. Y el otro es el perímetro cefálico, que está en 28. Vamos acá y vamos a 28. Y tenemos acá 28. Por debajo del percentil 10 también el perímetro cefálico. Estas son las tablas de Lubchenco, ¿no? Ya hemos hablado sobre las tablas de crecimiento intrauterino. Entonces, este niño, le hemos hecho nosotros esta relación de índice ponderal y nos ha salido 2.8. Entonces, en la tabla de Lubchenco, ¿qué es esto? Hay la relación peso-talla. Entonces, nosotros nos vamos acá al 2. ¿Cuánto nos sale? 28. Y estamos más o menos acá. Acá. Un poquito más, ¿no? Este es 30. Ahí exactamente, donde está el puntero. Ahí está el 2.28. Ustedes se fijan, acá está el percentil 10, 25, 50, 75 y 90. Vamos a ubicarnos otra vez. Nosotros estamos acá. Estamos sobre el percentil 10. O sea, si está entre el percentil 10 y el percentil 90, decimos que este RCIU es de tipo simétrico. O sea, ese peso corresponde más o menos para esa talla. Les cambio los datos y me ayudan ustedes, ¿sí?
Muy bien, lo mismo, con ese mismo peso, pero la talla es 45 y el perímetro cefálico 32. ¿Sí? 36, vamos a ver, 45, estamos acá, estamos en el percentil 25, y si lo llevamos acá a 32, estamos acá. ¿Sí? Pero el peso está allá abajo. Entonces, sácale el índice ponderal. ¿Ok? Con la talla de 45. Para el índice ponderal solamente necesitan peso y talla. 97, doctor. Peso sobre talla al cubo, ojo, por 100. Háganlo. ¿no? 1.97. ¿Cuánto sale? 1.97, doctor. 1.97 le salió. A ver. Sí, a todos, a uno más, a ver. Sí, doctor, sí sale, sí. Ya, Sí, 1.97. doctor, está bien. Entonces nos vamos a la tabla otra vez. Y nos vamos acá. 36 es acá. Y vamos a ver 1.97. Fíjense, acá está 1.90 y acá está 2. Entonces, estamos aproximadamente acá. Fíjese este niño con esa talla de 45, pero con el mismo peso que de 36 semanas, nos ha salido que está por debajo del percentil 10. ¿Qué nos dice? Como que ese peso no corresponde a esa talla, ¿no? Debería estar más. Y acá está por debajo del percentil 10. Y esto es lo que me da el diagnóstico de que es un RSU de tipo asimétrico. ¿Sí? O sea, para hacer RSU de tipo asimétrico, tiene que caer por debajo. Si yo en el examen, por ejemplo, en una evaluación o en un caso clínico que les ponga, ustedes ya saben cómo evaluarlo, ¿no? Pues no se confunda. Simétrico es si ese peso corresponde para esa talla. Pero solamente el índice ponderal se va a hacer a todos los que van a estar por acá abajo. Si no, no, pues. Si está por acá, no me va a salir. ¿No? Es un adecuado. Entonces, no tiene diagnósticos de RCIUs o para tipificar RCIUs. ¿No? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda o alguna pregunta que tenga hasta acá? Entonces es una manera muy sencilla, como ven, de hacer un diagnóstico exacto y de tipificar el caso. ¿Ven? Muy bien. Entonces, el diagnóstico lo vamos a hacer de esa manera. Por ecografía, bueno, se puede ya hacer un diagnóstico previo al nacimiento mediante la medida de todas las medidas antropométricas, de diámetro biparietal, de la circunferencia abdominal, de la relación entre la circunferencia abdominal y la circunferencia cefálica, de la longitud del fémur o de la morfología también placentaria, ¿no? Y también evaluando el líquido amniótico. En RCIUS generalmente el líquido amniótico baja, ¿no es cierto? Hay oligohidramios. O sea, por eso decía, no todo oligohidramios va a ser problema de malformación renal. Esta es otra causa en las cuales
hay disminución del líquido amniótico. Entonces se puede evaluar una serie de parámetros antes de que el niño nazca, ¿no? Otra cosa que hacen también los ginecólogos es el ecodoppler, ¿no? A nivel de arteria placentaria, sobre todo, ¿no? Y en los cuales ven la circulación y cómo va en el Doppler las curvas, ¿no? En este caso esto es lo normal y fíjense cuando hay alteración de la circulación a nivel de la placenta, cómo cae rápidamente la presión, ¿no? A nivel de la arteria uterina, ¿no? Hay también cambios, ¿no? A nivel del endotelio de los vasos sanguíneos, ¿no? Y esto es igual, ¿no? Como les dije, la ecografía Doppler se puede hacer a nivel de la cerebral o a nivel de la arteria uterina, ¿no? También se puede hacer Doppler de la arteria umbilical, de la vena umbilical, ¿no? Que tanta está la circulación a nivel de la arteria umbilical. Y en todos esos, ven, hay alteraciones, ¿no? Esto sería un Doppler normal a nivel de la arteria uterina, y esto sería un anormal en caso de sospecha de un RCIU. Por eso es donde los ginecólogos a veces nos dicen, no, este es un RCIU y hay que sacarlo. Es muy útil trabajar en equipo, ¿no? Y el equipo es materno-infantil. Y este tipo de ondas hace inducir que en cualquier momento puede haber muerte intrauterina, ¿no? Todos los tipos de ondas patológicas. Entonces, la evaluación neonatal, básicamente, nace el bebé y hacemos, medimos el peso, vemos el aspecto físico, como les dije, cómo son adelgazados, ¿no? Piel descamada, laxa, debido a la pérdida de líquido subcutáneo, es como que le sobra piel, ¿no? Como si fueran un desnutrido fetal, ¿no? Abdomen escafoideos, porque no hay crecimiento adecuado de órganos internos, sobre todo el de hígado. Y en el caso de un RCIU de tipo asimétrico, puede haber una cabeza desproporcionadamente grande en relación a ese cuerpo adelgazado, ¿no? Entonces, en todos estos niños, todos los que están por debajo del percentil 10, tenemos que identificar y tipificar el tipo de RCIU, ¿no? ¿Qué consecuencias? O sea, ¿cuál sería el problema de todos los que nacen pequeños para edad gestacional? O sea, no han tenido un crecimiento adecuado intraútero. Lo más grave sería que tenga una muerte fetal intraútero. En cuanto a la mortalidad perinatal, hemos dicho, aumenta más o menos 8 veces con el peso al nacer menos del percentil 10. Puede haber alteraciones en la salud fetal, no tienen buenas reservas, por lo tanto no aguantan todo el trabajo de parto, ¿no? Y pueden presentar alteraciones o signos de sufrimiento fetal, ¿no? Y hay un aumento de la morbilidad neonatal por todas las complicaciones que puede tener este niño, y son niños que probablemente se van a hospitalizar si tienen alguna complicación. Entonces son niños que pueden tener depresión al nacer, pueden tener hipertensión pulmonar persistente, quiere decir que los vasos a nivel pulmonar, que al momento de nacimiento nosotros hemos dicho, con las primeras respiraciones, ¿qué pasa? Vasodilatación. Y hay una disminución de la resistencia vascular pulmonar. Pero estos son casos en los cuales persiste los vasos pulmonares un poco contraídos, y muchos de ellos, por eso, son propensos a padecer de una hipoxia crónica, ¿no? Pueden tener por el sufrimiento fetal aspiración de meconio y hipotermia también, tienen poco reservas de glucógeno y poco aislamiento del celular subcutáneo, ¿no? Metabólicas, por los pocos depósitos, pueden hacer hipoglicemia, hipocalcemia, también porque hay pocos depósitos a nivel de los huesos de calcio, ¿no? Que sobre todo estos, el glucógeno y
La glucosa y el calcio se depositan en los últimos 3 meses, ¿no? Puede haber trastornos hematológicos, les explicaba sobre la policitemia. Básicamente es porque el niño está en un estado hipóxico crónico, más de lo normal, y eso estimula la producción de eritropoyetina y hace que se produzca más glóbulos rojos, ¿no? Produciendo la policitemia. Hay alteración de la formación o producción de los factores de coagulación, sobre todo el 5 y el 7, y también de los recuento de plaquetas. También puede contribuir a la hipoglicemia y esto produce una lesión cerebral, la policitemia, porque hay mucho glóbulo rojo, por lo tanto consumen más glucosa. O sea, son dos motivos. Uno es que no tenga depósitos adecuados de glucosa y el otro es que como hay mucha población de glóbulos rojos, pues la poca glucosa que tiene se la consume más rápido. Entonces, tener en cuenta eso para evitar, ¿no? Vamos a darle leche precoz, vamos a ponerle un endovenoso, un VIG adecuado, ¿no? Una velocidad de infusión de glucosa adecuado. Son niños que tienen mayor riesgo de tener sepsis, tienen un problema en la formación también del sistema celular inmune, los neutrófilos son menos y tienen menos acción, ¿no? A nivel de inmunidad celular. Y después también tiene menos concentración de IgG, ¿no? También menos índice fagocítico y de lisocimas. Y tienen mayor riesgo de enterocolitis necrotizante por varios motivos, ¿no? Uno es la hipoxia y el otro es la policitemia, que hace que la circulación a nivel mesentérico sea pues muy bajo, ¿no? Estos son estudios que se hicieron para ver en qué influía en los otros órganos, como a nivel renal, por ejemplo. Acá dice que disminuye el volumen renal, fetal, en todos los retardos de crecimiento intrauterino. Y esto, si yo tengo riñones pequeños, probablemente también sea que tengan poca cantidad de nefronas, ¿no? Y ya sabemos que si son sobre todo los simétricos, ese riñoncito, ¿no? No hizo adecuada cantidad de células a nivel renal en la embriogénesis del riñón y tienen poca cantidad de nefronas. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede producir que tengan poca cantidad de nefronas a nivel renal, que sean potencialmente nefrópatas cuando sean adultos y también sea causa de hipertensión arterial del adulto, ¿no? En la vida adulta? ¿Qué hacer? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, ¿no? Como siempre les digo, primero, una buena anamnesis perinatal. ¿Qué van a esperar ustedes de ese niño? Todos los factores de riesgo que tengan. Prepararse, porque son niños que pueden nacer deprimidos. Entonces, prepararse para la reanimación. Son niños que hacen más hipotermia que un niño normal promedio, porque tienen poca cantidad energética y también poca grasa subcutánea como aislamiento. Hacen hipoglicemia, hacen trastornos hematológicos, hacen infecciones y pueden tener incluso algunas malformaciones, ¿no? Evaluamos el bienestar fetal, sobre todo eso antes de que someterlo o de elegir si es una vía por cesárea o es vía vaginal, ¿no es cierto? Porque si tiene poca reserva fetal, ¿no? Mediante un simple test no estresante, evaluar pues si ese niño mejor lo preparamos para cesárea. Y previamente también evaluar bien la madurez pulmonar fetal, que no vaya a ser que aparte nos haga algún problema de dificultad respiratoria. Y en cuanto a la conducta, si es una gestación a término y es un PEC,
por ahí, si hay una buena reserva y no hay signos de sufrimiento, pues se puede inducir el parto, ¿no? Siempre en embarazos pretérmino hay que ver las condiciones, ¿no? Hay que ver las condiciones, si hay buenas condiciones o no, o en todo caso tratar de ver si hay una madurez pulmonar. Si es un prematuro con RCIU, eso es una bomba de tiempo, ¿sí? Si yo tengo prematuro más RCIU, estoy sumando dos riesgos. Y esos son los mayores problemas que puede tener este tipo de niño. En ese caso, hay que evaluar bien con el ginecólogo si le ha hecho un buen ecografía o ecodoppler, si es que tiene el ecodoppler, para interrumpir el embarazo. Ese niño va a estar mejor afuera que adentro de la barriguita, ¿no? Si todavía no ha madurado el pulmón, se puede inducir con glucocorticoides, ¿no? Una betametasona ahí, una ampolla de 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis. Y también neuroprotección. ¿Qué otra cosa utilizamos para neuroprotección? Sulfato de magnesio. Y eso es ya un manejo obstétrico, ¿no? ¿Qué consecuencias tienen estos niños a largo plazo? La mayoría, no todos, pero tienen el riesgo de deterioro del coeficiente intelectual, alteraciones ahí cognitivas, ¿no? De comprensión lectora, razonamientos, hiperkinesias. Pueden tener crecimiento alterado, ¿no? Y probabilidad de tener una talla baja en la vida adulta. La mayoría de ellos desarrolla un síndrome metabólico de adulto, que son pacientes crónicos, con enfermedades crónicas del adulto, de inicio precoz, como en este caso en la infancia, que tienen un aspecto, son bajitos, tienen un aspecto pícnico, con un abdomen prominente, porque ahí es donde el mayor depósito de grasa, y estos son los niños o los adultos que desarrollan alteraciones a nivel de colesterol, triglicéridos, diabetes, enfermedad cardiovascular, infartos, ¿no? Hipertensión arterial. Tienen 3.5 veces más probabilidad de ser hipertensos, ¿no? Tienen más accidentes cerebrovasculares, y las mujeres, las mamás que han nacido con RCIU, tienen 2.2 veces más probabilidades también de tener a sus hijos con RCIU y diabetes gestacional. Muy bien, eso es en cuanto a lo que tenemos que ver. Entonces, ustedes van a definir la referencia a qué niños, ¿no? Si el niño está bien, ustedes me van a controlar su oxigenación, me van a controlar la glicemia, me van a controlar la tolerancia gástrica, ¿no? Y va bien y el niño sobre todo es grandecito, más de 2 kilos, pues lo pueden observar con su mamá, siempre y cuando me controlen estas 3 condiciones. Pero si es cualquier niño RCIU prematuro o menor de 2 kilos, ustedes lo tienen que referir. O cualquier niño RCIU que sea mayor de 2 kilos y que presente complicaciones o intolerancias gástricas o hipoglicemias persistentes o de repente policitemia por ahí, lo tienen que referir, ¿sí? Muy bien, y en el otro lado de los casos están los niños macrosómicos y grandes para la edad gestacional. No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es decir, es un recién nacido grande para la edad gestacional, que es todo niño que está sobre el percentil 90. A la inversa, ¿no? De lo que era el pequeño para la edad gestacional. Todo grande para la edad gestacional, todo niño que esté por encima del percentil 90 con respecto a la edad gestacional. Por ahí, si puede ser 35 semanas y pesa 3.800,
o 3,700, que si fuera término estaría bien, no, pues, pero para esa edad gestacional es grande, ¿no? Por algo es grande, algo está sucediendo, ¿no? Que puede condicionar patologías después del nacimiento. Cuando hablamos de macrosómicos, netamente estamos hablando de todo niño con un peso más de 4.000 gramos. ¿Quiénes tienen riesgo de ser macrosómicos? Si el embarazo se prolonga más allá de las 41 semanas, lógicamente que en alguno de los casos, si la placenta estaría todavía funcionando bien, el niño va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Y hay un 10-20% de infantes macrosómicos que esta es la causa. El otro es el peso antes de la concepción. Mamás que son obesas, sobre todo esas mamás que pesan antes de gestar más de 90 kilos, tienen 15 a 35% más riesgo de tener niños macrosómicos. El incremento excesivo de peso durante el embarazo. Sí, he visto mamás que suben 20 kilos, por ejemplo, del embarazo. Pero no necesariamente es por el bebé. Por eso es un pobre predictor. Puede que sean dos. Y la mamá ha subido más de peso, ¿no? Embarazos múltiples. Puede que pues, la mamá haya subido de peso, pero no tanto el feto, ¿no? Haya comido muy bien y se ha subido, ¿no? de peso durante el embarazo. O puede que haya retenido líquidos, y eso también hay que discriminarlo, ¿no? Puede que el aumento de peso sea por retención líquida, que haya edemas, por ejemplo, de miembros superiores, clásico en las hipertensiones, ¿no? En las preeclampsias. La multiparidad. Sí, pues, el primer niño generalmente es de peso adecuado, por ahí un poco bajo, el segundo aumenta más, el tercero aumenta más. Pero después también cuando es gran multípara, también comienza a disminuir. La macrosomía del embarazo previo. O sea, si yo ya tengo un niño macrosómico, tengo el riesgo que el siguiente también lo sea, ¿no? Entonces, 5 a 10 veces más probabilidad de tener otra vez otro niño macrosómico. Los varones, se ha visto que de todos los macrosómicos, 60-70% de todos los niños que nacen con más de 4 kilos son del sexo masculino, ¿no? El hecho de que la mamá nazca macrosómica, o sea, que la mamá nazca con más de 4 kilos, 3 veces más el riesgo de ser macrosómica. Diabetes. Y acá tenemos dos tipos de diabetes que se puede presentar en una gestante, ¿no? Uno es que sea pregestacional, son mamás que son diabéticas ya desde antes de gestar. Y otra cosa es que sea una diabetes gestacional. O sea, que el embarazo haya inducido la aparición de la diabetes. Lógicamente que después que ha dado a luz, tiende a solucionarse la cantidad de glucosa espontáneamente, pero eso no quiere decir que ese tipo de gestantes con diabetes gestacional, años después, sí hagan realmente una diabetes tipo 2, ¿no? Y hay otras formas de hiperinsulinemia fetal, ¿no? Hay malformaciones, hay patologías cromosomiales, por ejemplo, el síndrome de Beckwith-Whitman, ¿no? Que induce a una hipertrofia de los islotes de Langerhans, produciendo mayor cantidad de insulina. Igual la inmunización RH también hay en esos fetos cuando se hace intraútero también cierta hiperinsulinemia. En el hijo de madre diabética hay varios eventos, que es lo que le preguntaba
¿A quién le pregunté esto? A, a Camilo, creo, ¿no? Bueno. ¿Qué eventos ocurre y cómo se pueden tener los hijos de madre diabética? Una mamá diabética que es no controlada, pues vamos a ver que la insulina cómo está. ¿Cómo está la insulina en una mamá diabética? ¿Qué me dicen? A ver, ayúdenme. Rodrigo, ayúdame. ¿Cómo está la insulina en una mamá diabética? Doctor, ¿yo? Disminuida, no está. ¿Cómo está la insulina en una mamá diabética? Disminuida, doctor. Disminuida, ¿no? O está disminuida, o no hay, o sencillamente hay y no la puede utilizar, ¿no? Puede haber varios eventos. Por lo tanto, ¿cómo estará la glucosa? Tú mismo, Rodrigo. Aumentada, doctor. Claro, está aumentada. Pero en el feto hay situaciones diferentes. A ver, Lucía, ¿cómo está la insulina en el feto? Elevada, doctor. Elevada. ¿Y cómo está la glucosa? La glucosa fetal, ¿cómo estará? Disminuida. ¿Por qué usar la de la mamá? Por la mayor cantidad de insulina está disminuido. O sea, el feto tiene hipoglicemia. ¿Eso me quieres decir? ¿Sí o no? O normal. Es que usa ¿Por qué el generalmente la de... feto tiene insulina alta? Porque la mamá le pasa bastante glucosa, ¿no es cierto? Entonces, la producción de la insulina acá es compensatoria. Y es compensatoria para mantener la glucosa normal. ¿Sí? Muy bien. Ustedes atienden ese parto. Nace ese bebé. A la hora ustedes le van a pedir un examen de glucosa, ¿no? Johan, ¿cómo está la insulina en relación en ese niño? De una hora. Pongamos 2 horas. Johan, ¿estás? No está Johan, ¿no? ¿Sí? ¿No está? Ay, Gary. Doctor, ¿estaría normal? ¿La insulina? Sí, doctor. ¿Sí? Pero fíjense cómo estaba. ¿Tú crees que en pocas horas la insulina se normalizará? La insulina sigue permaneciendo unos días elevada y después poco a poco va a bajar. Por lo tanto,
Los primeras 24 horas son básicas para evitar la hipoglicemia en este tipo de niños. Porque si la insulina está elevada y no hay un buen aporte de volumen de leche, o no le han puesto un endovenoso para compensar eso, lo que va a pasar, si no hay un buen aporte y no le pusieron una vía, que la glucosa va a bajar. Y ese niño, producto de esta mamá diabética, va a ser hipoglicemia. ¿Sí? Esos son los eventos. Entonces, cualquier niño que tenga cualquier tipo de hiperinsulinemia, más o menos, va por esto, ¿no? Hay una clasificación que es de Priscilla White, modificada, aunque esto lo deberían presentar los de obstetricia, yo no, pero les presento para que tengan una idea de que hay diabetes gestacional, que es la de tipo A, y todos los otros tipos, de acuerdo a la clasificación de Priscilla White, son de tipo pregestacional. Y sus complicaciones y en la enfermedad vascular va a depender del tiempo, ¿no? De que si es menos de 10 años, de 10 a 19 años, más de 20 años. Y también las complicaciones a nivel renal, a nivel oftálmico, a nivel cardiovascular, ¿no? Puede ser dar los otros diferentes tipos de diabetes, ¿no? Pero el gestacional es el A, es el que se presenta durante la gestación, como le digo, la mayoría remite. Y las pregestacionales son las mamás pues, que tengan ya años de diabetes, ¿no? La diabetes, acuérdense, puede estar a cualquier edad, ¿no? He visto niños hasta de 5 años con procesos diabéticos, ¿no? ¿Qué riesgo tienen las diabetes pregestacionales? Que son las mamás que tienen mayor riesgo, ¿no? De mortalidad materna, descompensación metabólica, complicaciones crónicas a nivel de diferentes órganos o con patología sobreagregada. En estas mamás, pues tengo mayor riesgo de mortalidad perinatal, aborto espontáneo, malformaciones congénitas, síndrome de estrés respiratorio, alteraciones de crecimiento y complicaciones metabólicas recién nacidas. Este es el pronóstico en cuanto a diabetes pregestacional. Problemas perinatales pueden tener estos niños. ¿Qué es lo que hemos visto? De esto he visto un montón. Ya les comentaba sobre prematuridad iatrogénica en la clase anterior, en las cuales a veces la mamá no tiene la fecha de última regla y lo que hace es evaluar por crecimiento intrauterino, la medida del fémur, biparietal, el tamaño, el ponderado fetal, y dicen, ya, este es un niño, ya es término, cercano al término, entonces dice, ya la programan la cesárea. Programan cesárea, sí, pues me sale un niño de 3.500, 3.700, 3.800, pero con características típicas del prematuro, de inmadurez. Entonces, los típicos recién nacidos prematuros grandes para la edad gestacional. El otro es de que, como la mayoría son grandecitos o macrosómicos, la vía de elección es la cesárea, ¿no? Y la cesárea siempre pues tiene sus problemas, ¿no? Por la anestesia, sea para la mamá o sea para el niño. Otro de los problemas que presentan es la distocia de hombro o la dificultad que se tiene para la extracción del diámetro biacromial, ¿no? Porque en los macrosómicos o en los grandes para la edad gestacional, el diámetro biacromial es mucho mayor que el diámetro biparietal. Entonces, estos niños van a tener detención de hombros, si es que por vía vaginal, o incluso hasta por vía cesárea, pues tienen dificultad para sacarlo.
Otro es que por su misma incompatibilidad fetopélvica que presentan, pueden tener traumas, ¿no? De recién nacido. Por ahí equimosis, máscaras equimóticas, cefalomatomas, lesiones del plexo braquial que hemos visto en trauma obstétrico, parálisis del diafragma, fracturas de clavícula o de húmero, ¿no? Tienen la mayoría de estos traumas pues se presentan en los más grandecitos, ¿no? La distocia de hombro aumenta en relación directa al peso, ¿no? Por ejemplo, la tensión de hombro se presenta uno de cada 333 partos en niños menores de 4 kilos. Pero si es más de 4 kilos, a 4,500 es uno de 21. Y si es mayor de 4,500 es uno de 11. Entonces, mayor es el riesgo cada vez que aumenta el peso, ¿no? 15 a 30% de estos infantes macrosómicos sufren algún tipo de lesión del plexo braquial. Ya conocemos, hay dos tipos, el parálisis braquial superior o de ERP y la inferior o de Klump, ¿no? Entonces sí tienen mayor riesgo de presentar esto. La mayoría, lógicamente, que se resuelven, ¿no? Espontáneamente o con ayuda de fisioterapia solamente. Hay 1 a 5% de casos que pueden tener alguna secuela o lesión permanente con alteración a nivel neuromuscular o de desarrollo del miembro comprometido. De los problemas neonatales, el hecho que también pueden tener hipertensión pulmonar por la hipoxia, ¿no? Si estos niños nacen deprimidos, sí, pues, no va a haber vasodilatación, no va a haber oxigenación, no va a haber vasodilatación vascular pulmonar y hacen hipertensión pulmonar persistente. Otra de las causas por las cuales pueden tener es también dificultad respiratoria por deficiencia surfactante. Es como que hay la insulina como que me interfiere en una de las vías de la producción de surfactante, ¿no? Hay dos vías de producción de surfactante, fosforilación y metilación. El otro es que haya un síndrome de aspiración de meconio por el sufrimiento fetal, por la asfixia que puedan tener. Y hay mayor riesgo de aspiración de meconio en niños macrosómicos. Otro es que me produzcan hipoglicemia, y esto es por varias causas. Una de ellas hemos visto que es por hiperinsulinemia, pero también puede ser por policitemia, ¿no? O también por inadecuada ingesta calórica, si es que no se alimenta a tiempo, van a ser hipoglicemia. Tienen mayores necesidades de todas maneras los macrosómicos, ¿no? El otro es que pueden tener, por la policitemia, pueden tener hipoglicemia, lógicamente hay mayor consumo de glucosa. Por la policitemia inducen más ictericia, hay mayor destrucción de glóbulos rojos y se produce más ictericia. Por la policitemia puede producir trombosis, porque la sangre es muy espesa, entonces la circulación está un poco disminuida. Y pueden tener también hipervolemia, ¿no? Mayor cantidad de volumen sanguíneo total. ¿Qué hacer con estos niños? En realidad, va a depender de cada complicación o cada patología. El manejo de un macrosómico no es que voy a manejar porque es macrosómico. Muchos de ellos van a estar normales, ¿no? Hay que estarlos controlando, sí. Es macrosómico, muy bien, lo voy a observar. Primero, asegúrense de una lactancia precoz y de que tenga un buen aporte por vía oral, ¿sí? Controlen sus glucosas, cómo van a la hora, su primer control, al igual que el RCI1, ¿no? Este también es otro factor de riesgo para hipoglicemia. Si se dan cuenta, lo que más me preocupo yo es de la glucosa, ¿no? Porque el hecho de que ese niño tenga horas nomás de hipoglicemia le hace daño cerebral. Entonces, esa alteración de ese daño cerebral en ese momento
se va a ver en el neurodesarrollo posterior de ese bebé. Y de repente recién se van a dar que cuando llegó a jardín o al colegio, pues no tiene el mismo rendimiento de los demás, ¿no? Es muy subclínico, a veces todavía el daño cerebral al comienzo. Entonces, por eso tratamos de evitar, tratamos de prevenir la hipoglicemia. Entonces, el contacto precoz, si pueden asegurar un volumen de leche, asegúrenlo. Si hace alguna alteración a nivel de la glucosa, pónganle un endovenoso de inicio con una glucosa solamente de 4 a 5 por ahí, ¿no? Y ven que si eso es suficiente para mantener la glucosa normal. Si sigue bajo, pues a las 2, 3 horas ustedes le suben la concentración de glucosa, ¿no? Si pues, tenía 4 o 5, pues le suben ahí a 6, ¿no? Y así se va subiendo, pero eso en horas, ¿no? A la hora, 2 horas, después siempre se va controlando las glucosas. Y el resto de manejo, pues va a depender de la patología. Si es una dificultad respiratoria, pues se evalúen ahí, ¿no? Una aspiración meconiana, pues lo que van a tratar es la aspiración de meconio, por ahí ponerle un CPAP a bajo presión, con oxígeno, ponerle un endovenoso igual, ponerle reposo gástrico, ¿no? Si es una policitemia, pues eso, de repente ponerle el endovenoso, no el volumen normal, sino 10 a 20 mililitros más, ¿no? O hasta 30, dicen algunos, o ponerle 100 mililitros como para diluir la sangre espesa y referirlo, ¿no? Por si acaso ahí tengamos que hacer una eritroféresis, ¿no? O un exsanguíneo parcial, que llamamos, ¿no? Y así, o sea, tratemos de hacer de acuerdo a lo que se presenta. En realidad no es un tratamiento específico del macrosómico, es un tratamiento de acuerdo a las complicaciones que se vayan presentando. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte que tengan? ¿Nada? ¿No hay aportes al tema? ¿No hay dudas? Johan, ¿por qué no me quieres contestar? Segunda vez que no me quieres contestar. Tampoco me contesta, ¿no? O está solamente prendido y está en otro sitio, Johan. Porque puede ser, ¿eh? ¿De dónde sé cómo reciben ustedes sus clases? Sí, yo creo que está congelado, Johan. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, no hay dudas, espero que lo hayan entendido, repásenlo. La siguiente semana comenzamos con lo que es infecciones congénitas. Ya empezamos con lo que es infectología neonatal. Vemos toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes. Lean sobre esto. Siempre es mejor leer antes de escuchar. Les haré igual algunas preguntas para ver qué tanto han leído. Tenemos solamente una clase la siguiente semana, que es el día martes. El jueves es feriado para la universidad, bueno, es Jueves Santo. Semana de reflexión. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos el día martes, chicos.
Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao. A las, Ale, nos vemos a las, ya te sigo, Ale, todavía. 5. Sí, doctor. Ya, preparen todo para que lo suban, para que vayan presentándolo de acuerdo a quien diga que lo presente. ¿Bien? Hay 3 personas que me van a presentar, entonces alístenlo como para subir. Puede ser en el mismo, si lo han hecho en Word, si lo han hecho en Power. Lo suben y lo vamos discutiendo también, y lo vamos discutiendo el caso. ¿Sí? Está bien, doctor. Ok, chao.